¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI, aunque genérico. Los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. El código de problema OBDP0294 es un código genérico del tren motriz común a todos los vehículos, aunque la referencia del código es la misma. El procedimiento de reparación puede variar un poco con el fabricante. Este código implica que el módulo de control del tren motriz PCM ha experimentado una situación de bajo voltaje que involucra el inyector de combustible para el cilindro almohadilla 12 en el orden de encendido. En resumen, este inyector de combustible no funciona correctamente por una de varias razones. Es importante diagnosticar y reparar este tipo de problema lo antes posible. Cuando un inyector de combustible funciona mal, provoca ondas en la línea, lo que significa que los parámetros de funcionamiento del motor cambian debido a las señales mixtas en el PCM. Si se reduce el patrón de rociado del inyector de combustible, se obtendrá una mezcla pobre. La ondulación comienza, el sensor de oxígeno señala una mezcla pobre al PCM. En respuesta, enriquece la mezcla de combustible a todos los cilindros. La economía de combustible se desploma. El cilindro con el inyector defectuoso provoca una mezcla pobre que a su vez provoca una temperatura más alta de la culata que resulta en la detonación. El sensor de detonación detecta la detonación, señala al PCM que responde retrasando el tiempo. Ahora el motor está funcionando mal y carece de potencia. Este no es el final del efecto dominó, pero refleja la idea general. Diagrama de la sección transversal de un inyector de combustible automotriz típico, proporcionado por Wikipedia. Prolific. Síntomas. Los síntomas que se muestran para un código P0294 pueden incluir: la luz de verificación del motor se iluminará y se establecerá el código P0294. El motor funcionará más áspero de lo normal. Falta de poder. Una gran caída en la economía de combustible resultará. Causas. Las posibles causas de este DTC incluyen: inyector de combustible sucio que suministra el cilindro número 12, inyector de combustible defectuoso, inyector de combustible tapado, abierto o corto en el arnés del inyector de combustible, conector de inyector de combustible suelto o corroído. Diagnóstico, reparación. En general, este tipo de problema es un conector eléctrico suelto o corroído en el inyector, un inyector sucio o enchufado, o un inyector defectuoso que necesita reemplazo. En más de 45 años, descubrí que los conectores sueltos o corroídos eran la causa de la falla eléctrica la mayoría de las veces. Encontré algunos casos en los que el cableado de bajo voltaje se acortó o se abrió cuando se dejó sin molestias. La mayoría de los problemas eléctricos estaban relacionados con el alternador, el cableado del solenoide de arranque, el cableado del sensor de oxígeno debido a la proximidad al escape y la batería. La mayoría del trabajo eléctrico estaba corrigiendo elementos instalados por el cliente como equipos de sonido de alta potencia y otras piezas o equipos instalados incorrectamente. Los inyectores de combustible obtienen su energía del relé de la bomba de combustible. El PCM acciona el relé cuando se enciende la llave. Esto significa que, mientras la llave esté encendida, los inyectores tienen energía. El PCM activa el inyector suministrando la tierra en el momento necesario y durante la duración adecuada. Verifique el conector en el inyector de combustible. Es un conector de plástico asegurado al inyector con un clip de alambre alrededor del conector. Tire del conector para ver si se desprende fácilmente. Retire el clip de alambre y retire el conector del inyector. Inspeccione el conector del arnés por corrosión o clavijas empujadas. Asegúrese de que las dos cuchillas no estén dobladas en el inyector. Corrija cualquier defecto y aplique grasa dieléctrica e instale el conector eléctrico. Arranque el motor y escuche el inyector para asegurarse de que funciona. Use un destornillador largo para el inyector y el mango para su oído y podrá escucharlo con claridad. Si no está haciendo un ruido de clic altamente audible, no tiene energía eléctrica o ha fallado. Si no estaba haciendo clic, retire el conector del inyector y verifique la potencia con un voltímetro. Sin energía significa que el cableado al relé de la bomba de combustible tiene fallas o tiene una conexión suelta. Si tiene energía, pruebe ambos terminales
en el conector del arnés y si el controlador del inyector PCM está funcionando, el voltímetro indicará pulsos rápidos. Si se ven pulsos, reemplace el inyector. Si el inyector estaba funcionando, entonces está enchufado o sucio. Intente limpiarlo primero. El kit para lavar los inyectores es económico y beneficiará a los inyectores restantes, posiblemente evitando una recurrencia si el lavado no resuelve el problema. El inyector debe ser reemplazado. Compre en línea o en una tienda de autopartes un kit de lavado de inyectores directo. Consistirá en una botella de limpiador de inyectores de alta presión y una manguera con un extremo para enroscar la botella de limpiador de inyectores. Tire del fusible hacia la bomba de combustible. Arranque el vehículo y déjelo funcionar hasta que muera por falta de combustible. Retire y tape la línea de retorno de combustible conectada al regulador de presión de combustible. Esto es para evitar que el limpiador regrese al tanque de combustible. Retire la válvula Schrader en el puerto de prueba del riel de combustible. Instale la línea de combustible del kit de descarga en este puerto de prueba. Enrosque la botella del limpiador de inyección de combustible a alta presión en la línea de combustible del kit de lavado. Arranque el motor y permita que funcione hasta que se quede sin combustible. Se ejecutará solo en la botella limpiadora. Cuando el motor se apaga, apague la llave, retire la línea del kit de lavado y reemplace la válvula Schrader. Instale el fusible de la bomba de combustible.